Arturo Pérez Pisonero, maestro de la Universidad de Texas en El Paso, muy conocido en el ámbito cultural de ambas fronteras porque es el creador del Simposium Internacional del Siglo de Oro, o uno de los creadores que se ha venido desarrollando año tras año, siendo uno de los eventos más señeros de nuestra comunidad. No debo decir, yo creo ya más porque Arturo a lo mejor le molesta que hable de su persona. Entonces, Pérez Pisonero inicia la mesa de la crítica. Creo que esto es la manera más fácil y más caballerosa de matar a uno que va a leer una humilde ponencia. Gracias, de todas formas. Mi propósito de participar en este Congreso de Escritores ha sido precisamente porque quedé muy impresionado con la lectura de una novela de uno de los participantes de hace, creo que 2 o 3 años aquí, que es la novela de Ricardo Elizondo, 70 veces 7. Quiero aclarar que yo no recibo ninguna participación en las ganancias ni ninguna comisión, simplemente, más que crítico, soy un lector, y un lector impresionado porque se presenta aquí uno de los temas, yo diría, de más interés, al menos para mí como lector de La Frontera, que es precisamente el tema de la frontera. Creo que es uno de los temas que más de moda están aquí en México, en el sur de Estados Unidos e incluso en España. Esta novela de Ricardo Elizondo, 70 veces 7, tiene como punto de arranque una concepción poética del norte y de la frontera, e insisto en una concepción poética. Poesía de dos mundos que, a pesar de sus diferencias, generan gradualmente una relación simbiótica, producto del devenir histórico. En la novela convergen e interaccionan, por encima de sistemas políticos y económicos, seres humanos que aman, ríen y lloran. El autor ha dejado a un lado todo cuanto lastrara su discurso poético, historia oficial, ideologías, etc., optando, en cambio, por novelar lo poético de la cotidianidad. Es desde esta perspectiva que Elizondo penetra en la intrahistoria lírica de la frontera, lugar no tanto de divisiones y esquizofrenias culturales, cuanto de confluencias humanas en el más amplio sentido de la palabra. Espacio vital donde la otrodad comienza a desaparecer por más que se intente afirmarla desde fuera. Como ya ha apuntado el profesor Fernando García, la mayoría de los escritores mexicanos, y cito, no se han interesado en la frontera cuanto tal, sino que desde el centro de México, la capital, han ido formulando un concepto teórico de la frontera que tiene como propósito fundamental el establecer los límites o diferencias culturales, sociales, políticas y económicas. Fin de la cita. Elizondo documenta su historia en un serio trabajo de investigación de las costumbres ancestrales del campo del norte de México. 70 veces 7 abarca la vida de 3 generaciones de la familia Gobea, ubicadas en el norte mexicano y en la nueva frontera entre México y los Estados Unidos. Vida marcada por las revoluciones políticas e industriales que van desde mediados del siglo XIX hasta principios de 1930. Estas dos ubicaciones, campo y ciudad, exigen por sus peculiares condiciones de vida dos sistemas lingüísticos que los expresen. Aun cuando la novela toda tiene una intensa carga lírica, esta se hace más patente cuando el taller narrativo se sitúa en el campo, en Sabinal, o en la aldea de Charco Blanco, donde, y cito, el aire olía a orégano y gobernadora, y el sol, terrible sol, rebotaba en las paredes espejosas y hacía del cielo una cazuela volteada de azul inmensidad. Los personajes aquí aparecen enraizados en una tierra primordial, y aunque no son ajenos al dolor ni a la muerte,
viven en armonía con las fuerzas telúricas. De la ciega Colasa nos dice el narrador que era la pura bondad. Vivía sumerja en un lugar de fragancias donde la peste del mundo no existía. Sabía cosas tan simples como interpretar en el canto de las palomas la frase que incesantemente repetían. Le gustaba seguir los caminos de las hormigas y leer los recados que, según ella, las mariposas traían en las alas. Así de elemental era Colasa, quería a todos, personas, animales y cosas por igual, sin hacer distingo alguno, por eso no se enamoró. La estructura de la novela sigue un esquema elemental de dualidades poéticas, humanas, nunca ideológicas, campo, ciudad, fuerzas generadoras de vida, fuentes generadoras de riqueza, valores estables, valores temporales. Y es precisamente en este enraizar la novela en dos sistemas de vida más que opuestos, complementarios, el agrícola y el comercial, lo que permite al lector asomarse a la frontera desde dos perspectivas temporales, la circular estática de Charco Blanco y la del devenir histórico de Carrizales. El río Grande, que fluye entre ambos mundos, más que ser frontera, es como el símbolo marriqueño, conciencia del tiempo y de la historia. Los personajes siguen el dualismo de los espacios. Carola encarna la fertilidad del campo. Junto con Dionisia y Colasa es el arquetipo femenino de la sabiduría ancestral, heredada. Los acontecimientos de la historia apenas si la rozan. Y a estos personajes, sus exigencias, así como sus necesidades, son también elementales. Carolina Gobea, antes de casarse, cito, se puso a recordar la casa que aún no existía y que era del tamaño exacto de su energía. Junto a este escenario elemental, en donde un tiempo circular se cuenta por estaciones de siembra, de cosecha y de crías de ganado, el autor sitúa un mundo nuevo en proceso de desarrollo económico, pero estéril, en la frontera donde el tiempo no cuaja en vida. Virginia, la esposa de Estéril y Agustín Gobea, tiene que llenar su lujosa mansión con los hijos de Carola. Aparte de su indiscutible validez histórica, el fondo da al concepto de frontera, mercado, una dimensión arquetipal de gran mercado del mundo que trae connotaciones de la obra de Calderón, a donde es necesario acudir para probar fortuna. José Gobea tenía 3 hijos, Agustín, Ramón y Carola, y cito, los 2 varones se habían ido a hacer fortuna al otro lado de la frontera. Eso de más allá de la frontera es un decir puramente. Yo no veo diferencia en la tierra y en las gentes. Lo único que cruzas es un río, ancho sí, pero río al fin y al cabo. Fin de la cita. En el desarrollo de la frontera juega un papel primordial el ferrocarril que enlaza el centro de México con el interior de los Estados Unidos. El tren revoluciona las estructuras económicas y familiares, dando movilidad y posibilidades de cambios inmediatos a una sociedad estancada y estática, transformando la antigua misión franciscana en una rica agencia comercial entre las zonas agrícolas y ganaderas del norte de México y los centros industriales de Estados Unidos. Por ese tiempo, y cito, alborotados por el tren, los 2 hermanos comenzaron con su cantata constante de quererse ir a la frontera a trabajar lejos del pueblo, a la frontera. Labrar la tierra no es vida, tampoco cuidar 30 vacas. Lo bonito es vivir en la ciudad, con mucha gente, poner un negocio, ser hombre importante allá, tener caballos y coche y casa y sirvientes. Por tren llega a la estación de Carrizales, junto con los hermanos Gobea, una abigarrada humanidad compuesta de ganaderos, campesinos y comerciantes, son los de las maquiladoras de hoy día, a los que sin preguntar nacionalidad se surte de lo necesario para que hagan posibles los sueños que hasta allí les han arrastrado. Al momento de arribar los 2 hermanos, no hacían ni 50 años, cito, allá por el 1840 y tantos, la decisión de lejanos gobiernos había puesto una línea divisoria a la mitad de la corriente del río, línea que en la práctica se resolvía en pagar impuestos a diferente patrón, pero las gentes eran las mismas. Uno que otro rubio de ojos de hielo, uno que otro indio color de piano, los demás mezcla de aquí y de allá. Los habitantes de ambos países cruzaban la línea que, aunque clarísima en los mapas, era perfectamente invisible en la realidad. La simbiosis cultural se produce como consecuencia lógica del proceso de la interrelación económica. Cosme, el esposo de Carola, trabaja las tierras siguiendo las instrucciones
de los folletos americanos que los hermanos Gobea le envían, su producción de piloncillo de azúcar, que en un principio es vendida a los arrieros a un bajo precio en moneda mexicana, es pronto acaparada por la demanda del mercado de Carrizales y pagada con oro americano por los cuñados. El micromundo fronterizo, creado por Elizondo, comienza pronto a tomar una dimensión metafórica, y la novela a ser en parte una alegoría de lo que serán en el futuro las relaciones comerciales entre México y los Estados Unidos. La frontera juega sin ningún escrúpulo, al margen de nacionalismos y credos políticos, su papel de agente de ventas. Para principios de siglo, Carrizales presenta una condición de crisol que hace más real la mezcla de razas e intereses. Todos sus componentes comparten la calidad de advenedizos. Con la economía, las lenguas, las culturas y las gentes se mezclan para formar el peculiar complejo humano que es la frontera. Las compañías comerciales han ido conquistando, con el correr de los años, determinados mercados, caracterizados estos por afinidades raciales o culturales. Las compañías más fuertes son, junto con la Gobea Brothers, la golondrina viajera de la familia Torres y el Golden Bird de los Martínez White. Y cito, la más poderosa de las tres tiendas era la Golden Bird, no tanto por haber sido la primera en operar, sino porque el segundo apellido de los dueños les abrió automáticamente las puertas de crédito, concesiones y comisiones que solo en el norte de los Estados Unidos se conseguían. En compensación, los Gobea tenían una simpatía inmediata con las gentes que hablaban la lengua materna. La comunidad de la frontera, aunque en gran parte está formada por mexicanos, su nexo político y económico es con el gobierno federal y estatal norteamericano en la novela. México permanece remoto, mítico, perdido en la turbulenta historia de las revoluciones, de las cuales solo llegan esporádicos ramalazos a Carrizales. Ramón es nombrado representante de la Cámara de Comercio en el gobierno de Austin, pasando más tarde a Washington, donde termina sus días. Con frecuencia, esta relación simbiótica presenta su lado trágico. La frontera es la puerta al país vecino, puerta que por lo general se cruza para nunca regresar. Así el caso de la familia Gobea Zárate, Emilia, la hija de Cosme y Carolina, y Carlos Nicolás. Como antes he indicado, los espacios narrativos condicionan por su peculiar modo de ser el discurso poético que los define y expresa. La poesía exultante del campo, donde el dolor y la muerte son entendidos como componentes integrantes de una misma realidad, tiene su contrapartida en la poesía de la ausencia y la nostalgia de Carrizales, poesía no por dolorosa menos humana, poesía que Elizondo nos da en la magnífica imagen de Agustín Gobea, quien, aquejado por una artritis progresiva, se ha doblado tanto que sus ojos azules solamente pueden ser vistos por los niños y los perros. La frontera no es necesariamente causa de deterioros culturales. Para Elizondo los cambios son un producto lógico del desgaste que el tiempo impone sobre los seres humanos, al mismo tiempo que un resultado de las diferencias generacionales. De ahí que no solo sea Carlos Nicolás, primer miembro de la segunda generación, quien se desgarre de la familia y se pierda en el interior de los Estados Unidos, sino Joaquín, el hijo de Carola, quien a pesar de habitar la casa familiar, no recuerda ni le interesa la historia que sus paredes esconden. Y cito, Joaquín poco recordaba, menos le interesaba, de su abuelo, el constructor de la casa. Por eso sus hijos crecieron sin saber que las paredes fueron mucho antes que ellos embrión, cobijo de un fecundo amor. Por dentro de la caja de reloj, que se quedó en el mismo lugar, en la sala, el mismo que fue testigo del infarto de don José, había un escrito pintado que decía, para mi amada esposa Luisa del Carmen, de su esposo José. No hubo nadie que preguntara por esa tal Luisa del Carmen. Elizondo permite que sea el tiempo inexorable, la historia con su devenir, la que imponga los cambios de vida sobre sus personajes en vez de ideologías previamente establecidas. Cuando al final de la novela llega a Charco Blanco una carta en que se notifica la muerte de Virginia, la ciega Nicolasa, bajo la sombra del nogal, dijo en voz susurrante, la mazorca está casi desgranada, pero simultáneamente pensó en Joaquín y en sus hijos, en Rosa María, y corrigiéndose agregó,
aunque un grano produce muchos más, y la vida va a seguir y seguirá siempre 70 veces 7 y luego a comenzar. Muchas gracias. El otro participante de esta mesa se suponía que debía ser Evoyo Escalante, pero pues acá informaron al maestro bien que parece que se enfermó y no puede estar. Entonces, si hay alguna pregunta sobre la exposición del maestro Pérez Pisonero. Lega literaria. Está escrita en 3 o 4 partes. Me parece el manejo, yo creo que es, Elizondo ha hecho un truco, que es esconderse detrás de cada uno de los personajes. O sea, los personajes no hablan, los personajes no sienten, yo diría, per se, no son personajes autónomos. Es Elizondo quien está hablando detrás de estos personajes. Y a veces Elizondo, la voz de Elizondo se nota demasiado. A mí lo que me interesa es, aparte de la calidad, de la estructura del quehacer novelístico profesional, que indudablemente lo tiene, a mí lo que me ha interesado profundamente es una visión distinta de la frontera, al menos en lo que yo he leído. Por regla general, la frontera se ha entendido como división de los buenos y los malos. Y claro, los buenos y los malos siempre dependen de dónde se sitúa el que decide quiénes son buenos y quiénes son malos. De ideologías, de confrontamiento, de choques. Y aquí hay una frontera que yo creo que está más cercana a la realidad humana, que es confrontamiento, son choques, pero al mismo tiempo yo creo que es convergencia y es mezcla. Y es lo que está apareciendo, un mundo que no es México, me van a perdonar ustedes, yo nunca he considerado fuera México, pero tampoco considero el paso Estados Unidos. Y creo que es la frontera. Y creo que es fácil teorizar sobre la frontera cuando no se vive la frontera. Cuando se vive la frontera, la teoría empieza a desaparecer para dar lugar a la vida. Y creo que esas voces de Elizondo son voces que quieren expresar la vida de la frontera, pero que se han quedado ahí, pero mantienen relación y viven la frontera, estando fuera. Y los que viven la frontera y viven el campo, estando fuera del campo. Entonces, hay una simbiosis continua. Y creo que esta simbiosis sería trágico, el que por razones políticas o por razones de ideología se llegara a cortar y tratarse de esquematizarse de acuerdo con una ideología política, económica, tanto por parte de un lado como parte del otro. A mí también es muy interesante esto que trató esta isla. El asunto de que de pronto tenemos una persona hablando directamente y después otra. En un principio, a mí como lector me descontroló. Después, la verdad, yo dije, qué suave, porque así están contando los hechos que el de ordinario narrador va a darnos. Entonces, se iban imponiendo las voces. Ahora, eso al mismo tiempo contrasta con otra cosa, que creo que todo el mundo lo discutimos, y es el asunto de que pareciera que la presentación narrativa total solamente en la familia tuviera una cierta envoltura, yo diría, más o menos tradicional, casi a veces un poco consciente. Sí, hemos hablado de estas estructuras. Yo diría, las voces a veces no sabemos de dónde vienen, a veces son voces inmediatas a nosotros, y otras son una especie de voz que nos viene desde un remoto
pasado mítico. Entonces, quizá el problema que hay aquí es que la dicotomía entre el campo remoto mítico y las voces que vienen del campo y el presente frontera, una actualidad más concreta, más identificable, es un contraste quizá fuerte. Ahora, yo no encontré ningún problema en eso, en la aceptación, puesto que creo que es lo que intenta. O sea, primero en la novela es el campo, después es la frontera. Primero no existía la frontera, después vino la frontera. Entonces las voces de la frontera, o sea, y los personajes de la frontera tienen una concreción física más identificable. Los otros crean una especie de neblina, que la pátina del tiempo es el remoto, ancestral, es lo mitológico. A mí me parece que es una gran novela. Y yo jamás he hablado con Elizondo de su novela. Más que la estructura lexicográfica de la novela, me interesaría conocer. Generalmente estamos habituados a pensar que la literatura de la frontera norte es una literatura que intenta dibujar o crear una cultura propia. En esta novela parece ser que estamos hablando de una introducción simplemente de una cultura distinta, no de una formación de una cultura propia. Este tipo de literatura sería representativa, o sería válida como representativa de la literatura de la frontera norte. Yo creo que ha apuntado uno de los temas que no solamente a mí, a otros cuantos, creo que al doctor García también nos interesa muchísimo. Yo creo que ya hay un corpus literario de la frontera y hay un corpus literario que permite hablar de una literatura de frontera, y en este corpus literario aparece una serie de mitos y de arquetipos que son los que crean la literatura, una literatura. O sea, que yo creo que una literatura no la crea un tema, la crea el lenguaje literario que se maneja en ese tema, que a última hora es lo que va a hacer el tema. Cuando habla usted de que es una literatura de introducción a la frontera, creo que lo que está tratando de decir Elizondo es la frontera, y yo creo que esta es una de las novelas que quizá intenta darnos una pista para estudiar en qué consiste la literatura de la frontera. O sea, la transformación que sufren los personajes que vienen del campo a la frontera, la transformación que sufren los valores que traen estos personajes, cómo tiene que haber una adaptación o una remodelación, reestructuración de los modelos ancestrales a una vida moderna, a una vida que empieza a improvisarse desde mediados del siglo XIX. Y yo creo que esta es una de las novelas que está ayudando a establecer los parámetros de la literatura de la frontera. ¿Podríamos entonces tal vez hacer un símil tipo de literatura de frontera, tal vez con la literatura urbana, que trata algo muy similar, exclusivamente la información de las culturas rurales a una cultura urbana, citadina? Entonces, una metamorfosis, una cultura suburbana exclusivamente sin ser de frontera norte, frontera sur, exclusivamente suburbana. O sea, establecer un paralelismo con la literatura urbana. Ok, es otro de los problemas, que es definir frontera. Creo que todos vivimos en fronteras. O sea, todos vivimos en fronteras porque ahí inmediatamente tenemos al otro. Entonces, creo que es válida. O sea, este sería un proceso inverso. Y creo que la comparación de usted es válida. Y creo que esto nos llevaría quizá a un cuestionamiento de las literaturas o de los subgéneros de las literaturas. Literatura norteña, literatura urbana, literatura de la revolución, literatura, etc. Pero creo que mi punto de partida es que no se puede estudiar la frontera, novelar la frontera, sin vivir o conocer a fondo la vivencia de la frontera. No se puede novelar desde una ideología. Y sobre todo la frontera, la ideología creo que no funciona a nivel de creación literaria, porque la frontera todavía se está haciendo y desborda la ideología. Entonces,
Yo creo, sí, es válido lo que dice usted y estoy de acuerdo, que quizá es un paralelismo similar, de donde el campo en la ciudad se transforma, el campo en la frontera se transforma y viceversa, la ciudad en el campo se transforma. Son límites, son fronteras. Por ahí, en una ocasión, un periódico de México, que en realidad Prensa del Presidente era una copia del estilo de García Márquez. ¿Me podría dar bueno, hay una similitud. Hay similitud. Es un problema. Antes de nada, yo rechazo esta crítica facilona, porque entonces todo tendríamos que volver a la escena fabulosa de Adán, cuando junta a todos los animales en el paraíso y crea la lengua. Y yo creo que es el acto creador más grande del hombre. O sea, las cosas empiezan a existir y ya desde entonces, cuando Adán va dando los nombres a las cosas, ya todo lo demás ha sido marcado por Adán. Aquí hay una cosa, hay una poesía. Entonces, si lo poético ancestral del campo es un patrimonio exclusivo de García Márquez, creo que sería demasiado pretencioso. Yo no creo que García Márquez lo aceptara. Y yo creo que los arquetipos que hay aquí, los mitos que hay aquí, los personajes que hay aquí, son distintos de los de García Márquez. O sea, aquí deberíamos hablar de un realismo mágico. Yo creo que aquí no hay tanto de realismo mágico. Yo creo que aquí hay una poesía que está dentro de las cosas, y creo que es el gran mérito de Elizondo, de penetrar la poesía de la vida cotidiana, de que una viejita de un rancho, en un jacal, puede tener una vida espiritual que no es exclusiva de Colombia, ni es exclusiva de ningún otro sitio. Y entonces yo creo que el poetizar eso no es patrimonio de ningún escritor en particular. Y creo que pues, habrá similitudes con Galdós, habrá similitudes con el Quijote, habrá similitudes, pero yo creo que sería, es como decir, desde que Páramo nos puso en escena Colima, la literatura Colima, ya no hay derecho a crear ninguna otra ubicación mítica, porque ya está la mitología griega. Entonces, claro, de hecho nos presentamos el problema de la intertextualidad. O sea, hay todo un bagaje cultural que nos requiere en el momento de la escritura, y sale por ahí un verso de San Juan de la Cruz, sale un verso de Garcilaso de la Vega o de qué sé yo, porque latinoamericano. ya saber Dios si fue de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa. O sea, yo me enfrenté a eso mismo cuando leí la obra de Gardea y Pedro Páramo, y la mitología griega, y los mitos arcaicos, más arcaicos. Entonces, ¿dónde paramos? O sea, yo diría que esta obra no necesita ningún referente literario. Yo creo que esta obra se sostiene por sí sola. Los contextos literarios son necesarios conocerlos, pero yo no creo que sea necesario. No conozco su opinión, pero supongamos podemos comparar, no comparativamente el estilo de narración, a Galdea, a Fuentes, Márquez, cualquiera de ellos. Yo creo que la comparación que podríamos hacer de ellos sería no tanto la forma de sus escritos, sino el punto de convergencia de cada uno de ellos. Creo que sería el único signo que podemos encontrar en cada uno de sus escritores. Y puntos de convergencia que se pueden hallar, no necesariamente porque se haya leído una obra. Se hallan porque hay un bagaje humano que es común, y hay un bagaje humano que implica una serie de mitos, y hay un bagaje cultural en lo que van esos mitos. Y entonces vamos a coincidir en muchos de estos arquetipos, en muchos de estos mitos que van a ser reproducidos aquí. O sea, a última hora escarbamos en las obras literarias un poco con la uña, van a aparecer los mitos arcaicos que tienen la configuración del tiempo moderno, del tiempo en que se escribe la obra. Porque básicamente vamos a tener un mismo cuerpo de mitos y de arquetipos
que van a tomar distintas configuraciones, porque el bagaje humano cultural, sobre todo occidental, es similar. Aquí tomarán una modalidad americana, en Asia tomarán una modalidad oriental, en Europa tomarán otra modalidad, pero básicamente van a ser los mismos. Entonces, el que un escritor nos presente en su obra una serie de elementos que coincidan con otra obra, es decir, esto tiene una influencia de este escritor, esta novela tiene una influencia de este escritor, este hombre está reproduciendo, está repitiendo lo que ya se ha creado. Entonces, si fuera así, entonces no tendríamos una obra nueva, tendríamos una reedición mala de una buena obra. Pero yo creo que la mayoría, al menos tanto la obra de Gardea como esta de Elizondo, creo que no necesita, la de Gardea no necesita Pedro Páramo, y esta no necesita a Salvador Márquez, ni mucho menos, García Márquez, perdón, ni mucho menos. O sea, ese es mi punto. ¿Alguna otra cosa? Yo se la recomiendo, si no han leído, y sobre todo los que vivimos en esta zona, es refrescante la novela. Es refrescante la novela porque por regla general lo que oímos es exactamente el polo opuesto de lo que la novela se nos da. A veces es una propaganda, a veces es una ideología que ahora en mano está preestablecida, bajo la cual se va a escribir y se va a novelar la frontera. Y entonces, claro, es una frontera como los evangelios, según San Marcos, o según San Juan, o según Juan Rodríguez, o es la Apocalipsis según Pablo Neruda. O sea, ese es el problema, y por eso yo creo que, volviendo a lo que decía usted, hay un corpus literario, creo que sería responsabilidad de los que vivimos por aquí, los que nos dedicamos a las letras, de ir estudiando qué es lo que hace la literatura de la frontera. Y creo que en ese caso Gardea ha contribuido mucho y está contribuyendo. Yo creo que esta es otra de las obras que contribuyen a crear ese corpus de arquetipos, de mitos, que se va a ir repitiendo, que va a dar una peculiaridad particular a la literatura que se escribe aquí. ¿Alguna cosa? Entonces, muchas gracias por su atención, ha sido muy amables darse esta gran madrugada. Lo de madrugada es también en sentido metafórico. Pues ya se acabó, ¿qué ya se acabó? El maestro muy particular y quiere que cuando se acabe yo digo, ya se acabó, se cerró. Vamos a continuar con la mesa de poesía, que tenemos una hora de retraso. Vamos a presentarles a los poetas Alberto Blanco y José Antonio Burciaga. Van a estar con nosotros en la mesa de poesía. Les suplico, pasen. Tenemos la presencia ya de los escritores participantes de esta mesa. Alberto Blanco, quien obtuviera el Premio Nacional Fuentes Mares apenas el viernes pasado. Tenemos
También a José Antonio Burciaga, un poeta chicano, propuesto candidato para el premio Fuentes Mares en la modalidad de literatura chicana. Cedo la palabra a Alberto Blanco. La sacan, seguro que sí. Bueno, bien, probablemente no necesitamos el micrófono ya que no es tan grande la sala. Consideremos que es una obra tan buena como cualquier otra. En atención al calor y a la sucesión de mesas, voy a hacer una lectura muy corta. Primero que nada, gracias por estar aquí y compartir la lectura. Voy a leer un poema, ya que estamos en la línea, en cierto sentido, la palabra que se escuchaba más durante estos días, la línea. Es un poema que tiene mucho de autobiográfico, que describe uno de mis primeros viajes a la frontera. Se llama El autobús descompuesto. Corría el invierno de 1965 y yo hacía mi primer viaje a la frontera. Iba a Los Ángeles en una estrella blanca. A la medianoche del segundo día, el autobús se detuvo de pronto. Una falla mecánica nos impedía continuar el viaje. Tuvimos que bajar todos a la mitad de ninguna parte. Bajamos primero los jóvenes, después fueron bajando los niños y hasta el final los viejos, protestando por la falla, cansados por el camino, hartos ya con el llanto de un pequeño de brazos. La joven madre lo calmó, dándole de comer de sus pechos bajo las suaves estrellas. Media hora más tarde bajó el acordeón y después la ciega que lo tocaba. Un aroma exquisito recorría el campo y al poco tiempo todo se calmó. Todos nos calmamos. Quizá fue la primera vez en mi vida que escuché a alguien cantar una canción de los Beatles. La impaciencia que se proyectaba sobre el chofer fue cambiando poco a poco de signo y terminó por transformarse radicalmente cuando pasó por fin otro autobús que se detuvo junto a la fogata. Ambos choferes comprobaron que el desorden era serio, pero, como tantas otras cosas, al fin y al cabo tenían compostura, solo que se llevaría mucho tiempo. Como el otro autobús iba completamente lleno, ninguno de nosotros pudo transbordar y los vimos seguir su rumbo sin remedio. El camión se internó en la negrura hasta que sus luces se perdieron. Todavía estuvimos escuchando durante un largo rato el ronroneo del motor que se fue adelgazando entre los grillos. De pronto, instintivamente, como respondiendo a una misma voz, todos nos acercamos al autobús a ver en qué podíamos ayudar. Sin impaciencia, sin rencor, hasta con una chispa de contento, comprendimos que si el viaje iba a continuar, había que hacerse cargo de los desperfectos. Esto fue lo que sentí el día que supe que iba a ser padre.
seguir con una metáfora caminera, de carretera, pero ahora vamos por otro rumbo. Este es un poema que tiene un trasfondo científico, no lo digo en un sentido satírico ni burlón, va en serio, se llama teoría de la gravedad. Si voy por una carretera, subo y bajo según la forma del terreno. Ahora doy vuelta a la derecha, ahora doy vuelta a la izquierda. Antes se decía, si sube es que es atraído por el cielo, si baja es que es atraído por el infierno, si da la vuelta a la derecha es porque disfruta de las ventajas del sistema, si da la vuelta a la izquierda de seguro ha comprendido la función revolucionaria que puede tener. Alguna explicación habría que dar. Hoy se dice, no son las fuerzas de atracción las que mantienen unidas a la Tierra y la Luna. Parece que es así, pero no son las fuerzas de atracción las que mantienen unidas a la Tierra y el Sol. Unidos, perdón. Es la forma del espacio, no la atracción, ni la masa, ni la distancia. Es la forma del espacio. Ya sé que no parece una explicación, pero es la forma del espacio, nada más. Se ha hablado también mucho en estos días del país, de la nación, de lo que es ser chicano, de lo que es ser mexicano. Voy a leer un poema dedicado al pintor Paul Klee, que habla de un país que en este poema se conoce con el nombre del país de un mejor conocimiento. En el país de un mejor conocimiento. Una piedra que canta la alabanza de su peso, una rosa que llora al alba su propio rocío, un gallo iluminado por el sol desde dentro, un ser humano reconciliado consigo mismo. Qué cosa más extraña. En el país de un mejor conocimiento hay un estanque lleno de sirenas transparentes, hay un barco resplandeciendo a la medianoche, hay un cerro que piensa cosas maravillosas, hay una ventana abierta al fondo del mar, hay una balanza de innumerables brazos, hay un circo y su carta es el cielo, hay un perro que es su propio amo, hay un ajedrez sin adversarios, una torre sobre la brisa, un mantel junto al río, un sombrero con alas, una barranca que se abre y se cierra según el vértigo de quien la mira, una fruta tropical que a veces crece dentro de las piedras preciosas, una planta con bellas cartas de amor escritas en cada una de sus hojas, y coronado por las nubes un árbol inmenso en medio del mar, un alcatraz que se aparece allí donde se cruzan dos miradas, un pino sobre el acantilado haciéndole cosquillas a la luna, un yunque donde se cortan redondos minutos de cristal, y un amanecer que sobrevive a un atardecer interminable. En el país de un mejor conocimiento, el Creador más allá de todo nombre y toda forma. Viejos, tan sabios al menos como las criaturas, un camino que va donde quiere, 4 poemas dentro de cada corazón, un amor correspondido, una idea perfecta, un silencio. Gracias. Cada vez que vengo me siento más y más apegado a México. Tal vez viviendo en California, pues estoy retirado y allá siento la distancia de estar cerca de ustedes, aunque allá también hay tanto mexicano. Bueno, mi poesía para comenzar es poesía chicana. Se había hablado que hay
cierta poesía que es oral y siento que la mía es oral, es más bien apreciada, creo, ser escuchada que leída. Mucha de ella es también experimental. Y quisiera comenzar con un experimento que lo escribí originalmente en inglés y lo traducí. Se llama Sueños tartamudos. Y casi como tú me gustaría pararme porque a veces me siento más... Yo quisiera ser de otro país libre de radiación para poder cantar como un pájaro fuera de una jaula para comulgar con la tierra y la lluvia en lugar del dolor. Yo estoy cansado de contestar llamadas y hablar con la nieve que cae. Quisiera tener 6 y estar bajo la luna. Quisiera tener 5 y correr en lugar de llorar por dentro. Quisiera tener 4 y reír por dentro. Quisiera tener 3 y ser de veras libre. Quisiera tener 2 y estar con mi mamá. Quisiera tener uno y desde dentro del vientre de crecerle lejos a otro tiempo y soñar más allá. Válgame Dios. Le titulé poema número 7 porque no supe qué más. Y me encaló. Puro pedo alivianándote en tu onda de loco pa' borrar tu desmadres, te vistes como pavo real con tramados enlutados y alandadito con ritmo de popo, meciendo tu melena, mirando a todos lados y las muñecas de tus manos dobladas como si estuvieras streamline ya madre, mientras que por dentro te deshaces con la angustia de tu ser por haber rechazado la mentira de que no quisiste ser ni de acá ni de allá. Y por aquí tengo un poema número 8, pero bueno, este es algo autobiográfico que se trata de cuando viví en un pueblito en Texas que se llama Mineral Wells. Pequeño el pueblito, pero es el único lugar donde encontré trabajo. Y cuando llegué allí, no podía encontrar dónde hospedarme, dónde quedarme, por el racismo que existía. Así es que viví ahí 16 meses, que fueron de aislamiento y de pintar y escribir poesía. Sin muchas amistades, no había muchos mexicanos ahí, muy pocos trabajadores, gente joven, ¿no? Entonces, esto lo escribí en inglés y lo traducí todavía, no estoy muy conforme con el español. Así es que ahí vamos. Y lo titulo Sin disculpas. En Mineral Wells, Texas, mis recuerdos se tienden dormidos en las calles benditas de hoyos donde el pueblo carga Biblias en cinturones con prejuicio en su sangre. En el Hotel Crazy Horse, pintoras domingueras me enseñan y me cuentan de desiertos asoleados y mexicanos dormidos. En Weatherford, Texas, donde también viví, mis recuerdos también se tienden en la carretera 81, pasando Cool, Texas y Millsap, donde también mis recuerdos se encuentran entre los ladrillos rojos de las calles. En el Penny Bar afuera del pueblo, enseguida el autocine Palo Pinto,
cowboys encabronados me demandan su derecho a ganarse su dólar en otro juego de billares. En el Penny Bar, Linda May, la cantinera, le gustaba bailar, pero no besar o compartir más. Establos astillados, molinos viejos y tanques de agua oxidados vigilan el camino rojo de Weatherford a Mineral Wells, pasando por Poole y Millsap. Al sur del pueblo, arriba de un garaje, se tiende mi lecho con una almohada llena de sueños y pesadillas. Buzones vacíos, pinturas alegres y poemas tristes llenaron aquellos días. Al sur del pueblo, en el restaurante Spanish Inn, me dan la bienvenida con sonrisas rancheras y un plato de frijoles tan morenos como ellos. Una noche desnuda, 3 vatos en un Ford negro, pisteamos cerveza Lone Star toriqueando del servicio que prestamos al US Air Force. Esperando salir, era un juego contando meses, pintando días. Y ahí se terminó porque se me quedó el último. Y para terminar, los últimos dos, ese es un poema que escribí hace como 10 años, en 3 idiomas, y lo que pasó es que existía una revista chicana que se llamaba Caracol, de San Antonio, Texas, y fue una de las primeras revistas literarias, si no la primera. Entonces tuvieron un concurso a ver quién podía escribir un poema en 3 idiomas, en inglés, español y en náhuatl, y nos dieron un vocabulario y una lista de palabras. Entonces, pues yo mandé mi poema, y lo que hice, aparte de usar el inglés, el español y algunas palabras en la lista, también usé el caló e inventé también otras. Así es que, poema en 3 idiomas, perdón, te lo necesito. Bueno, poema en 3 idiomas y caló. Español y titlán, inglés y tetlán, nahuatl, titlán, caló, quelocotl. Mi mente spirals al mixly, booty suave, I feel 4 lenguas en mi boca. Coltic sueños de Mosley, y siento una Xochitl brotar con por diferentes vidas. Ayotl distintamente, recordotl, cuandotl, ayotl, guasamaya. Cuandotl, ayotl, guasagachupinchi. Cuando Cortés se cogió a mi great tatarabuela. Cuandotl andaba en Pachucatlán. Ayotl, recordotl, el tonatiu en mi boca, cochi, cihuatl, nahuatl, teocay, my mouth. Mica por el English e hiriendo mi español, ahora cojo, hablo en caló, pero no hay pedo, porque todo se vale con o sin sapos. Y para terminar, han de perdonar que no estoy muy organizado, aquí está. Para terminar, por ser domingo, los que no fueron a misa, me han pedido que por favor recitar letanía en caló, así es que todos tienen que responder con ruega por nosotros, ruega por nosotros. Ya se las saben, así es que por favor, algunos. Letanía en caló, ese, ruega por nosotros. Jefito de Chuy, pato de aquella, pato loco, pato escuadra, pato machín, pato de alivianado, pato que se avienta, pato de buti suave, cuate de mi tierra, cuate de mi barrio, carnis de carnales, cholo de Sananto, cholo de Chuco, cholo de Sacra, cholo de Sanjó, cholo de Juaritos,
De los Aracles, líbranos, Señor. De las Cingaderas, de los Gabas, de la Migra, de los Tecatos, de los Gacho, de la Jura, de los Vendidos, Pinto de mi Cora, Talón de mi Cora, Jacalera de mi Cora, Jefe de la Divina Tórica, compa y camarada, padrino del Divino Bolo, pato de mi raza, amén y con sapos. Si gustan hacer algún comentario, pregunta, señores poetas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Al margen, un comentario sobre... Pues nomás, muchas gracias. Me dio mucho gusto también conocer a muchos escritores, Alberto Blanco, las amistades que he hecho yo, que hemos hecho nosotros, las conexiones, el intercambio de ideas, el conocer a mi compañero chicano Juan Cruz Novoa, que por años no nos habíamos conocido, aunque estamos en lo mismo. También nada más para darles gracias por la hospitalidad. Solo un comentario. Me ha tocado estar en muchas lecturas de poesía, con la fortuna de oír a poetas de muchos lugares del mundo, muchos lugares distintos. El primer poema que leyó José Antonio hoy es una de las lecturas más conmovedoras que a mí me ha tocado oír en mi vida. Realmente, muchas gracias. Tenemos 15 minutos de receso y regresamos. A los escritores les aviso que está la memoria del encuentro. Se va a obsequiar en la clausura. Sí, estás bien. Continuamos. Esta mesa le hemos llamado de narrativa y participan en ella Heraclio Cepeda, escritor mexicano, autor de bastantes libros, donde destaca Denzulul, Premio Nacional Villaurrutia, actor, ha llevado los personajes del rol de nuestro conocidísimo Francisco Villa en dos películas, ¿no? En 2 películas, y sobre todo es un escritor bien reconocido por su compromiso primero con la palabra y después con la obra que resulta de aquella. Tenemos también a László Mouzon, escritor veracruzano, crítico, también es autor de algunos libros, entre los que destacan Castillos en la Letra. Es subdirector de la revista Plural de Excelsior y ha contribuido en varios suplementos culturales. Acaba de recibir un premio, una mención especial en Canadá, que nos dice, pues, reconoce la labor editorial, la labor cultural de László Mouzon. Y tenemos a Jesús Gardea, escritor chihuahuense, Premio Nacional Villaurrutia, Premio Fuentes Mares y autor de 12 obras.
Jesús Gardea es una promesa bien cumplida en la narrativa mexicana. Con nosotros, estos tres distinguidos y destacados escritores. Le vamos a ceder la palabra a Jesús Gardea. Buenos días. Yo siento que como que salgo sobrando un poco aquí, porque ya participé 2 veces. El día de la apertura y ayer o antier. Ayer. Gracias. Bien. Entonces, yo quisiera usurpar un poco o mucho el papel del escritor aquí, pues acerca de, ¿cómo se llama esto, presidente? A ver, ¿me permites, maestro? Sí. Es que en la programación estás programado, maestro, como coordinador. Entonces, por eso te decía que te ceda la palabra para presentar a los compañeros. Ya lo presentaste. Bueno, para empezar con ellos ya en lo particular. Bueno, entonces mi papel se va a reducir a presentador. Bueno, estaba como coordinador. Sí, allá leí un cuento, entonces, pues no sé, como que es demasiado, ¿no? Yo en lo personal asistí a esta mesa por aceptar la invitación, por hacerle compañía a Heraclio y a Lando, vamos a decir, en calidad de amigo, no en calidad de, no sé, de participante realmente en la mesa. Bien, entonces